Vamos a comenzar este mensaje que lleva por título Si no amas, mueres. Quiero hacer una introducción y los quiero llevar a un par de meses atrás. Los quiero llevar a octubre del año pasado. No sé cómo andan de memoria. ¿Sí? Octubre del año pasado. ¿Qué tuvimos acá en el auditorio en octubre del año pasado? El Congreso. Estamos pronto, cerca de tenerlo. Deben reservar la fecha, como siempre lo tenemos, el feriado de octubre. Así que ustedes esa fecha ya la tienen que tener apartada, consagrada, santificada. Y todos dicen, bueno, no los veo convencidos, pero es una fecha que apartamos, ¿sí? Octubre del 2024. Hemos comenzado a abordar una serie de mensajes acá en la iglesia que hablaba sobre recuperar el celo por las cosas del Señor, el celo por la casa de Dios, tal como lo profetizó David en el Salmo 69, cuando él dijo, el celo por tu casa me consume. Y digo que profetizó porque esa palabra fue la que utilizó Jesús cuando entró al templo, en el día de las fiestas, entró al templo y vio que estaban las mesas de los cambistas haciendo sus propios negocios, montando sus propios mercados. Cada uno corría por su propio interés, entonces te vendían el animal que ellos decían que iba a ser perfecto y que Dios lo iba a aceptar. Así que si vos se lo comprabas a ellos, tu sacrificio iba a ser aceptado por Dios. Jesús entró y no tomó la motosierra, sino un látigo, ¿sí? Así que entró con látigo Jesús y dice que pateó las mesas de los cambistas. Hágase la ilustración, ¿sí? Imagínenselo, porque así como se lo está imaginando fue. Agarró a las patadas las mesas, las tiró, con el látigo golpeaba sobre las mesas, las pateaba y exclamó diciendo, han hecho de mi casa una cueva de ladrones y mi casa fue llamada a ser una casa de oración. Lo que Dios diseñó para que sea una casa de oración, ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. Y los discípulos se recordaron las palabras de David que había profetizado, el celo por tu casa me consume. Recuperar el celo por la casa de Dios es recuperar lo que Dios quiere, el querer de Dios. Eso lo hablamos en octubre, ¿sí? Si usted apela a su memoria, lo va a tener ahí a mano. Si no, yo se lo recuerdo para los que no pudieron estar. Recuperar el celo es recuperar el querer de Dios, es recuperar lo que Dios quiere. Es un continuo caminar en la pérdida de lo que yo quiero. Eso es recuperar el celo por la casa de Dios. Aprendimos que la casa de Dios es Cristo mismo. El Hijo es la casa. Así que cada vez que se menciona la casa, habla de el Hijo de Dios. En aquel momento, en mi participación, nos fuimos a Ezequiel, el libro de Ezequiel, en el capítulo 40, si no me equivoco, y luego el 43. Allí estuvimos viendo cómo Dios toma a Ezequiel el profeta y le dice, vení Ezequiel, yo quiero llevarte, te quiero mostrar una casa. Pero vení, quiero que vengas con una cinta de medir porque quiero que saques las medidas de esta casa. Y así, cada medida, cada pasillo, cada puerta, cada entrada, cada diseño, y llega a mencionar esta palabra, cada ley de la casa, se la vas a comunicar a la casa de Israel. Para que cuando ellos vean la casa que vos le vas a mostrar, se avergüence de la casa que ellos son. Y si ellos llegan a ver que sus vidas no corresponden a esta casa, entonces, si se dan cuenta de eso y se arrepienten de sus pecados, yo les perdonaré. Y fue así que trabajó Dios en el antiguo pacto con su pueblo, con Israel, porque Israel había perdido el diseño. Israel había perdido la gloria de Dios. Israel estaba perdiendo las riquezas de Dios, la vida espiritual, el poder, la influencia, la estaban perdiendo. Y Dios le dice, este desliz y esta pérdida que ustedes tienen es porque ustedes no están en mi diseño. Aprendimos en octubre del año pasado, también leímos Juan, capítulo 1. Juan, el último apóstol en fallecer de los 12, el último, quien no murió martirizado, su evangelio suena diferente a todos los otros evangelios.
sencillamente por el contexto en el que Juan escribe el Evangelio, escribe primera, segunda y tercera carta, y ese contexto del Evangelio y de las cartas de Juan es el contexto expresado en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Un contexto en donde de 7 iglesias, 5 tenían que ser amonestadas. Solamente una no recibió elogios, todas las demás recibieron algún que otro elogio, pero una de esas que fue la Odisea, que era la que estaba en un peor estado. Lo que significa que la iglesia ya no era la iglesia primera, sino que era la iglesia, estamos hablando de los años 90 aproximadamente, la iglesia estaba perdiendo su influencia. La iglesia perdía poder, perdía la gloria, perdía el brillo de los primeros días. Y Juan, quien no solo se había recostado en el pecho de su maestro, no solo había caminado con Jesús, aprendió con Jesús, comió con Jesús, predicó con Jesús, sanaban los enfermos, expulsaban los demonios, resucitaban los muertos, es el que queda vivo y lamentablemente le toca ver la decadencia de la iglesia, cómo la iglesia iba perdiendo la fuerza, el poder, la influencia en sus días. Y es ahí que Juan escribe su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es llamativo porque ninguno de los otros evangelios empieza como Juan empieza. ¿Por qué? Porque cuando el diseño se pierde, Dios nos lleva al diseño original. Y el diseño original es el Hijo de Dios. Todo lo que no tenga que ver con el Hijo está fuera del diseño. Una vida que vivamos fuera del Hijo es nuestro diseño. Un amor que tengamos fuera del amor del Hijo es nuestro amor, por lo tanto no está en su diseño. Las acciones, las obras, el tipo de perdón que tengamos nosotros acá, manejamos doctrinas, manejamos teologías, manejamos interpretaciones que no tienen nada que ver con el Hijo, y de esas obras es la que Dios nos está llamando a arrepentirnos de las obras que no tienen nada que ver con el Hijo de Dios. Así que si nosotros sacamos al Hijo de Dios de nuestro evangelio, nos quedamos sin evangelio. Y considero que muchos cristianos de hoy en día practican la religión evangélica, pero han perdido el evangelio, se extraviaron del evangelio, perdieron la verdad, perdieron la santidad, perdieron el temor a Dios, perdieron la oración, perdieron la palabra, perdieron el ayuno, perdieron esa reverencia, ese temblor delante de Dios, perdieron la diligencia por las Escrituras, no conocen la Biblia, no saben lo que es tener una palabra de oración. En sí se van perdiendo las cosas. Y cuando todo eso se pierde, que es, en resumen, el Hijo, lo que se pierde es la influencia, lo que se pierde es el poder. Vivimos para nosotros. Entonces hacemos un análisis de los días que vivimos y los días lo que nos están diciendo es que vivimos para nosotros. Analiza tu lunes, analiza tu martes, analiza tu miércoles, jueves, viernes, analiza tu fin de semana, qué haces el fin de semana, cuando para los que son del mundo el fin de semana es un día de relax o es un día para descansar, lo cual estoy completamente de acuerdo, solo que un hijo de Dios no descansa como el mundo descansa, sino que siempre está descansando en el propósito y en la palabra de Dios. ¿Puedo tomarme vacaciones? Por supuesto que sí. El problema no está en las vacaciones, el problema está en cuánto yo me independizo de la voluntad de Dios y dejo de seguir su luz, dejo de seguir su palabra, dejo de ser alumbrado por su querer. Ya es lo que a mí me importa, lo que a mí me interesa, es mi economía, mi finanza, mi vida, mi familia, todo lo mío. Y giramos alrededor del yo, giramos alrededor de nosotros mismos y es así que nos extraviamos. Cuando eso sucede, comienza a suceder algo y es la pérdida de oír al Espíritu Santo. Mire, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios lo saca, dice la palabra, que lo saca del yugo de esclavitud. Ellos estaban bajo opresión, ellos estaban oprimidos, ellos estaban en esclavitud. Y Dios los saca. Y Dios envía un rescate y Dios utiliza a Moisés como un instrumento para sacarlos de la tierra de esclavitud y trasladarlo a Canaán. Canaán es un tipo y sombra de Cristo. Esa es la salvación, es un traslado.
Pero no solo que es un traslado, sino que recién Vicky lo aclaraba, este traslado tiene que ver con un camino y ahí Dios puso a Moisés un guía. Moisés es un tipo y sombra del Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar a la realidad de Cristo si por el Espíritu somos guiados, de lo contrario morimos en el desierto. Decimos, sí, Dios a mí me rescató de las tinieblas, yo no hago las cosas que hacen en el mundo. Está bien, pero no solo se trata de no hacer las cosas que se hacen en Egipto, sino de comenzar a disfrutar Canaán, de disfrutar a Cristo, de vivir a Cristo. Y esa es la vida de Dios, es una vida. Es una vida que disfrutamos, es una vida que caminamos, es una voz que oímos todo el tiempo. Antes, dice el autor de los Hebreos, Dios hablaba a través de los profetas, pero ahora Dios nos habla a través del Hijo. Ese Hijo que vive en nosotros y no significa, si no lo escuchás, que Él no esté hablando. Él siempre habla, solo que nosotros hemos decidido muchas veces no oírlo. Es una decisión nuestra, oírlo o no oírlo. Cuando estamos frente a una toma de decisiones, nosotros sabemos qué es lo que Dios desea. Internamente sí sabemos, pero la voluntad del yo está tan desarrollada que termina gobernando todos nuestros deseos. Y como lo denuncia Juan en su primera carta, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida nos terminan seduciendo y terminamos viviendo una vida que no es la vida del Hijo. Perdemos el diseño. Y cuando se pierde el diseño, perdemos la fuerza que necesitamos tener como iglesia. En cada ciudad donde Dios nos planta, necesitamos ser iglesia. Hay muchas vidas que están esperando un mensaje de salvación y el mensaje es en palabras, pero también es con una vida. La vida que vivimos es un mensaje que anunciamos todo el tiempo. Y para esta razón y para este tiempo nosotros hemos llegado. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo esto en contexto, me gustaría que leamos Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al verso 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Y nos vamos a encontrar con el primer mensaje que Dios envía al ángel de la iglesia en Éfeso. Dios decide comunicarle a Juan que escriba estas cosas, que escriba el mensaje, porque había 7 iglesias que necesitaban oír con claridad qué es lo que Dios quería, lo que Dios pensaba y qué es lo que Dios había inspeccionado. Y quiero que retengamos por unos segundos esta palabra, inspección. Dios inspecciona a la iglesia. Dios es el sumo sacerdote, Jesucristo. Él se pasea en medio de la iglesia viendo cuáles son nuestras acciones, qué estamos pensando, cómo decidimos, en dónde está nuestro corazón, qué hacemos con nuestros pies, qué hacemos con nuestros oídos. Él nos inspecciona. Él conoce cada uno de tus movimientos milimétricos. Los movimientos milimétricos de tus pensamientos, Él los conoce. Él los conoce. Y aún la palabra no llega a estar en nuestra boca y Él la conoce. Dios conoce todo. Dice, vamos a leer desde el verso 1 al verso 7 inclusive, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, nos encontramos, sobre todo en este capítulo, en el capítulo 2 y en el 3, nos encontramos con 7 cartas, 7 mensajes a 7 iglesias diferentes. No obstante, estos mensajes son aplicables para nosotros hoy en día. Sencillamente termina diciendo el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo termina en plural. Lo que representa es que este mensaje puede ser aplicable y nosotros en esta noche podemos encontrar que este mensaje también por el Espíritu y por la convicción y la luz que el Espíritu Santo nos puede dar sea aplicable a nuestras vidas. Entonces, si bien el mensaje que estamos leyendo tiene el destino, y ahora lo vamos a observar, lo vamos a estudiar un poquitito por arriba, el destino era, en este caso, la iglesia de Éfeso, esta carta podemos leerla con la luz y a la luz del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Todo esto comienza con un Dios inspeccionando las iglesias. Por eso le dije que retenga esa palabra inspección. Dios inspecciona a las 7 iglesias. Solo 5 de estas iglesias fueron reprendidas. La reprensión viene, lo dije en el principio, cuando el diseño se pierde. Cuando algo se está saliendo del Hijo, cuando en algún asunto de la vida el Hijo no es el centro, Dios tiene que reprendernos. Y su reprensión, y agradezco la palabra de Vicky, su reprensión nunca es una condenación, sino que es una amonestación en amor para salvación. Si alguien desea salvarte, es alguien que te está amando. Así que este es Dios salvando todo el tiempo la iglesia. Hay cosas que si se perpetúan en el tiempo nos pueden echar a perder. Hay cosas que no podemos nosotros tratarlas con paños fríos en nuestra vida. Y en este momento estás pensando en esas cosas que vos sabés que hay que cortar, que no pueden perpetuarse en tu corazón, que quizás lo tenés en el secreto, nadie lo sabe, que nunca lo confesaste, son pensamientos, son inquietudes del corazón, malestar, puede ser todo tipo de pensamiento que está dentro tuyo y esas cosas el Señor las conoce. Por eso Dios le quiere poner fin a aquellas cosas que se están perpetuando y que sin querer nos van a colaborar en el desliz, nos van a colaborar en terminar naufragando en mar abierto cuando estábamos en el puerto. Un desliz es como pensemos juntos en un barco que llega al puerto, no se amarra bien, no se le suelta bien en ancla, toda la tripulación bajan a descansar, están tranquilos, descansando, comiendo después de meses de viaje y cuando van a subir al barco al otro día el barco no está. ¿Por qué? Porque se deslizó. De la noche a la mañana es un accidente, no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque cuando las cosas no se hacen bien, aunque parezca que están bien, si las cosas no se aferran, si la palabra no es raíz y sustento de nuestras vidas, nos deslizamos. Y eso es lo que Dios está impidiendo. Hay algo llamativo en estas cartas, y quizás me gustaría seguir compartiendo a lo largo de lo que queda los otros mensajes, puede ser una linda propuesta, compartir los otros mensajes, pero hay un patrón que Dios repite en todas, menos en la de la Odisea, que es la única que estaba mal de punta a punta. En primer lugar, Dios revela algo del carácter, lo cual tiene mucho que ver con aquello que Dios le va a decir después, o sea, expresa Dios el comportamiento, el carácter de la iglesia. En segundo lugar, les dice las cosas que estaban haciendo bien. En tercer lugar, les dice las cosas que estaban haciendo mal. En cuarto lugar, Dios les da una advertencia y siempre finaliza con un consejo. Ese es el mensaje de Dios. No solo anunciar lo que estaba bien, sino también reprenderlo, decir, esto está mal, pero seguido a eso viene un consejo, viene una palabra de dirección. Ahora, la condición de la ciudad, y estamos hablando de Éfeso, la condición de la ciudad lamentablemente terminó influenciando a la iglesia. Rara vez no sucede esto, aunque debería ser lo lógico que la ciudad o la cultura presente no afecte una congregación, pero lamentablemente se da muy seguido.
que lo que una ciudad vive, lo vive la congregación, que lo que se vive en la calle se vive adentro, se permea, no sé cómo sucede, aunque ahora vamos a descubrir algunas cosas, comienza a permearse. Entonces, cuando la cultura de afuera comienza a permearse en una iglesia, lamentablemente terminamos siendo como aquellos que son arrastrados por la corriente del mundo. Llamativamente, Pablo se lo dice en su carta a los Efesios, y estamos hablando de 40 años atrás que Pablo le escribió la carta, 40 años atrás de este mensaje que le llega a la iglesia. Hace 40 o 50 años aproximadamente le llega este mensaje, Pablo diciendo, no vivan como antes ustedes vivían. Antes ustedes estaban siendo arrastrados por la corriente del mundo. Y claro, sucedió de que la cultura se metió y ellos comenzaron a ser arrastrados en algún tipo de conducta que Dios tiene que reprenderlos. Así que esta iglesia tenía aproximadamente 40 años de plantada, es lo que dicen los teólogos y los historiadores. La ciudad era una de las ciudades más importantes del imperio de Roma. Tenías a Roma, tenías Alejandría, tenías Antioquía de Siria y en cuarto lugar estaba Éfeso. Así que una ciudad muy fuerte en el imperio romano, muy fuerte. En esta ciudad estaba el famoso templo de la diosa Artemisa o la diosa Diana. Allí estaba, era 7 veces más grande que los templos que se encontraban como en Grecia, en Atenas, ¿sí? Eran 7 veces más grande que el templo de Zeus, así que imagínense, porque dentro de ese templo de la diosa Diana había lugar para todo tipo de promiscuidad, porque tenían sacerdotes y sacerdotisas, y las sacerdotisas eran prostitutas. Así que si vos querías adorar a Artemisa, vos tenías que fornicar con alguna de sus profetisas para rendirle culto. Así que esa era la condición en la que Éfeso se encontraba para este entonces. Muchísima inmoralidad, muchísima perversión, era una asquerosidad. De hecho, cuentan que Heráclito fue un filósofo de la época y pongan atención, un filósofo no cristiano, llegó a decir, es difícil estar en Éfeso y no llorar por su inmoralidad. Un no cristiano decía que era difícil estar allí y no irte sin antes llorar la inmoralidad de la ciudad. Ahora, teniendo esto en mente, que nos sirve muchísimo, vemos nosotros la osadía de Pablo para ir y plantar una iglesia en medio de tanta perversión. De ir y llevar el evangelio a una iglesia que era, que era una asquerosidad, una cultura depravada, una cultura torcida, donde el pecado más chiquito era la fornicación con alguna prostituta de ese templo. Ahí llega Pablo y con toda la osadía llega y predica el evangelio. Y comienzan a suceder no simples conversiones, y perdón por lo de simples porque ninguna conversión es simple, sino que no eran conversiones de gente que levantaba la mano en un culto en alguna plaza por ahí y Pablo diciendo, bueno, ¿cuántos quieren aceptar a Jesús? Pase adelante. Esas no eran las predicaciones de Pablo, esas no eran las conversiones que sucedían y ahora lo vamos a ver un ejemplo de los muchos que hay. Las personas que rendían su vida al Señor Jesús no repetían ningún tipo de oración, no pasaban a nadie, le ponían las manos, sino que ellos manifestaban con su manera de vivir que se habían convertido a Jesús. Otra vez, con su manera de vivir, ellos testificaban que se habían convertido a Jesús. Así que lo que en el siglo XX, XXI, se empezó a hacer en las iglesias cristianas de que alguien pase adelante y repite una oración, no era algo usual. De hecho, no lo usaban. No existe una oración de confesión, sino que la vida de ellos confesaba que Jesús les había salvado. Miren lo que dice Hechos 19, verso 18 al 20. Y acá encontramos un ejemplo de lo que pasó en Éfeso. Estas fueron las primeras conversiones. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¡Wow! Daban cuenta de todos los actos que habían tenido.
Asimismo, verso 19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¡Wow! Y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Esta era la iglesia primera, un poder, una influencia, un carácter divino, un orden celestial tenían, que sus vidas, al anunciar a Jesús como Salvador y como Señor, quienes creían en el mensaje se convertían y con su vida manifestaban que creían en Jesús. Si eso no pasa en nuestra ciudad, en vano hemos vivido. Si no pasa en nuestro barrio, si no pasa en los lugares donde pisamos, en vano hemos vivido. Y esto no es ser radical, es ser bíblicos. Es volver a las Escrituras, volver a la oración, volver a tomarnos en serio el Evangelio. Porque el Evangelio no es una práctica religiosa, no es una práctica moral, no es la mejoría de la moral de una persona, no es la mejoría del vocabulario de una persona, es la transformación de una vida. Es la transformación. Todo el pueblo estaba alborotado cuando Jesús era anunciado en Éfeso. Y esas cosas no estaban pasando. Ese poder, esa influencia se estaba comenzando a perder ya fuera de lo que era la iglesia primera. Y vemos el ejemplo. Dice que los que habían practicado la magia se convertían y trajeron sus libros, los libros de magia, los quemaron delante de todos. No es que dijeron, bueno, voy a hacerlo acá, tranquilo, lo que importa es que vos tengas a Jesús en el corazón. No, delante de todos. Eso es más fuerte que cualquier confesión dentro de un auditorio, era delante de todos, fue público el testimonio. Así que trajo un golpe a la economía en Éfeso tan fuerte que se alborotaron y dijeron, che, paremos la moto porque este tipo no puede seguir predicando este mensaje porque yo ya tengo que cerrar el negocio con este mensaje. Yo que hacía los dioses con plata, lo hacíamos con piedras preciosas, trabajábamos haciendo dioses, la santería, se estaban fundiendo todo. ¿Qué hago yo si yo escribo libros de magia? No me va a comprar más nadie el libro. El bestseller quemó, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, no era, miren, la cuenta que se aproxima de lo que son 50,000 piezas de plata oscila entre piso 2,5 millones de dólares hasta 7 millones de dólares. Así que quiere promediar y ser mezquino, promediemos en 4 millones. Lo que se quemó fueron aproximadamente 4 millones de dólares. Es que cuando Jesús habita en el corazón y en la vida de una persona que luego lo testifica, la transformación es real. No es, no, voy despacio. Nunca lo veo a Pablo yendo despacio. Entró a una ciudad y alborotó la ciudad entera. El ir despacio, esas frases que vamos adquiriendo, son frases que vienen del mismo infierno para que nosotros las utilicemos como excusa de nuestra falta de poder. Como excusa de nuestra falta de efectividad, de nuestra vida sin espiritualidad. Una vida seca y vacía en Cristo. Una mente que se vació de la palabra, una mente que no se enfoca en el Evangelio. Y es ahí que comienza el mensaje a la iglesia en Éfeso. Teniendo un poquito, pasando a vuelo de pájaro rápido sobre un poquito del contexto de a quién se les está escribiendo. Así que nos encontramos en primer lugar con una encomienda, escríbele al ángel. Algunos dicen que puede ser que se le escriba al pastor de la iglesia, otros dicen al ángel mismo, porque los ángeles son ministradores, anunciaban la palabra, así que puede ser. No viene al caso en esta noche, pero hay un dador. ¿Quién es el que da el mensaje? Es Jesús. Jesús es el que da el mensaje. Por eso en el capítulo 1, que lo pueden leer en casa esta noche antes de dormir, y dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que fue, el que es y el que ha de venir. Era Jesús, el mismo que
en su momento él había caminado con él, así que él estaba oyendo al Hijo de Dios. No estaba oyendo a cualquier persona, no era un profeta que le había visitado, che, fíjate, sentía algo medio raro en Éfeso. No, era el Hijo de Dios, dice, yo soy el que me paseo entre los candeleros. ¿Quiénes son los candeleros? La iglesia. Así que Él se pasea todo el tiempo, hermanos, en medio de nosotros. Dios nos inspecciona, vida nueva, Dios nos está inspeccionando. Dios está inspeccionando nuestras obras, Dios está inspeccionando nuestra vida, Dios está inspeccionando nuestras palabras. Dios sabe todo, todo. Y así que aquí comienza con el elogio. Si bien tiene que corregir algo, pero primero Jesús decide elogiarla. Y este elogio no es para cualquier iglesia. Así que pongamos atención al elogio. Pongamos atención. Lo primero que le dice es, yo te conozco. Es lo que estábamos diciendo recién. Yo soy el que te inspecciona. Yo tengo pleno, absoluto y completo conocimiento. Conozco tu mente, tu corazón, tus acciones, tus intenciones. Y no solo conocía la absolutez del comportamiento de la iglesia, sino que conocía el comportamiento de los incrédulos también. Así que, ¿quién otro sino Él que nos conozca tan profundamente a nosotros y que conozca a los habitantes de esta ciudad? Dice, conozco tus obras, lo que implica que conoce el comportamiento completo de cada creyente. Y yo quiero por favor que sensibilice su espíritu en esta noche y que nos podamos juntos enfocar en esta palabra, porque Él conoce cada uno de los creyentes de esta ciudad. Él conoce a la iglesia de Chivilcoy, distribuida en diferentes congregaciones, pero Dios conoce a la iglesia de Chivilcoy. Él la conocía donde lo que hablaban, lo que pensaban, las actividades que realizaban, porque ahora va a hablar de eso. Así que el conocimiento de Dios era absoluto. Dios llegaba a conocer si realmente el corazón estaba donde estaban los pies de ellos. A veces nosotros traemos todo este cuerpito aquí, lo traemos acá, pero nuestro corazón a veces no está acá. Nuestro corazón a veces está en otro lado. A veces nuestro corazón, nuestra mente está polulando por otro lado. Quizás alguien en esta noche esté aquí, su cuerpo presente, pero su corazón y su mente no. Quizás porque adoptó el cristianismo como una práctica, porque viene a escuchar la palabra que lo bendice. No quiere la palabra que lo transforma, la que le bendice. No quiere la palabra que es como espada. No, quiere la palabra que es luz. Sí, de verdad. Mirá que la luz alumbra todo. Gracias. La luz alumbra todo. Conoce las obras. Y acá comienza diciendo, conozco tu fatiga. Así que era una iglesia que se movía. Una iglesia que no era vaga. Una iglesia que era laburadora. Sí. Había reuniones, eran organizados, eran de buen trabajo. Trabajaban tan duro que se fatigaban. Había esfuerzo, no era una iglesia pasiva, no era una iglesia perezosa, sino que eran destacados por el trabajo forzado. Eran destacados por trabajar tanto que se fatigaban. Dice, conozco tu arduo trabajo. Así que fue este arduo trabajo el que los condujo a ellos a terminar reconociendo a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Dice, ustedes son tan crack que viene un apóstol y dice, no, este no es apóstol. Este es un falso apóstol. No, este no es un maestro. Este es un falso maestro. Y un falso maestro, ¿sabe quién es? Un falso maestro es el que usa las escrituras, pero te las tuerce un poquitito para su propio interés. Ese es un falso maestro. Los tienen en la televisión, en las redes sociales. Tuercen las escrituras para su propio interés. Pero la iglesia de Éfeso los reconocía. Y si ustedes
reconocen. Así que tenían buen olfato, podían discernir. No solo que trabajaban, se esforzaban, no eran vagos, sino que además tenían discernimiento. Probaban los espíritus, podían discernir. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Es posible que trabajemos para el Señor tan esforzadamente al punto de fatigarnos y así perder el primer amor? ¿Es posible tener discernimiento, reconocer a los falsos, reconocer a los falsos maestros, los falsos apóstoles? ¿Es posible tener tantas actividades y ser una iglesia pujante, que es lo que parecía, y aún así perder el primer amor? Sí, sí que se puede. Se puede trabajar esforzadamente, se puede hacer toda la actividad que nos identifique como una iglesia poderosa y perder el primer amor. Sí que se puede. Y si nosotros nos damos cuenta en esta noche que hemos perdido este amor del cual les está hablando, que lo vamos a explicar, si nos damos cuenta y detectamos que en algún punto hemos dejado de amar a Dios, Dios entonces tendrá un pero contigo y conmigo. Así que Dios no se olvida de nuestro buen trabajo. Dios lo tiene presente, Él es el que inspecciona, Él conoce. Pero tengo en tu contra que perdiste el primer amor. ¿Qué se habían olvidado? Se habían olvidado la petición que Dios les había entregado. Acompáñenme a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y verso 5. Mire, esta era la petición de Dios para su pueblo. Esto Dios pide de su iglesia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Wow! ¿Lo leemos otra vez? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sabe qué es esto? Este es el Yemá. El Yemá es la oración que Israel hacía todos los días, 2 veces al día. Así que, todos los días, 2 veces al día, esto estaban diciéndolo. Jehová, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo oraban 2 veces al día, todos los días. Lo que Dios pedía y demandaba era amor. ¿Cuál es la demanda de Dios para nuestros días? Es que, pastor, yo quiero saber qué Dios quiere de mí. Que le ames. Que le ames. Que amemos a Dios más que a todos estos. Que amemos a Dios más que al mundo. Que Dios sea nuestro único amor. Que le amemos. Y cuando volvemos a las Escrituras y nos damos cuenta que lo que la iglesia en Éfeso había perdido era lo que oraban todos los días, sacude fuertemente porque realmente se estaban deslizando. Israel, me lo imagino, Israel orando esta oración. Orando, estando en Egipto, oraban. Salen de Egipto, oraban. Estaban allí ya en camino a la tierra de Canaán y ahí Dios viene. Y lo que era un clamor, Dios se lo ordenó. Y le dice, esto van a orar. Esto porque esto es lo que yo demando. Por lo tanto, nosotros tenemos 2 opciones. Orar la demanda de Dios o orar nuestra demanda. ¿Cuándo nos comenzamos a deslizar? Cuando nuestras demandas están en la oración por encima de lo que Dios está demandando.
Así que la práctica de la religión consiste en orar lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero el Evangelio me ofrece orar lo que Dios necesita. ¿Qué necesita Dios? Un pueblo que le ame. Un pueblo que le ame. Y Israel, cuando hizo esta oración, sabían muy bien, si nosotros no amamos a Dios, no entraremos a Canaán. Si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Canaán será una ilusión y no una realidad. Por eso para muchos el Evangelio es una ilusión, es una fantasía, es una frase, es un texto aprendido, es una doctrina nueva que ahora viene a nosotros, son conceptos, son ideas teológicas, son discusiones teológicas, etc. Pero se pierde el primer amor. Así que, verso 6, continuamos, Deuteronomio 6, 6 al 9. Porque no solamente tienes que orarlas. Y aquí está el mandato. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. ¿Cuándo? Al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué quería Dios? No te olvides que si no me amas, no eres nada. Si no me amas, no me representas. Si estas palabras no van a estar sobre tu corazón, si no las vas a repetir a tus hijos. Es una reflexión para nosotros como padres, como cónyuges, qué cosas repetimos en casa. Porque si estas palabras que nos llevan de regreso a un amor puro o nos sostienen si es que estamos en este amor, si estas palabras no están de día y de noche, cuando no me levanto, cuando me acuesto, Señor, te amo. Tienes mi corazón, tienes mis fuerzas. Señor, tienes mi alma. Todo lo que está aquí dentro es tuyo, Señor. Ordéname. Antes de venir leíamos con Vicky, me cautivó el Salmo 19, verso 14. Hay una oración de David hermosa y le dice que mis palabras y mis pensamientos sean de tu agrado, Señor. Esa debería ser nuestra oración todo el tiempo. Y cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros oídos, cuidar nuestros pensamientos, cuidar el corazón, la mente, lo que sentimos, lo que pensamos de las personas, lo que creemos de las personas. Necesitamos checar absolutamente todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque Dios ya lo conoce. Todos los problemas que podemos tener con Dios tienen en resumen nuestro amor hacia Dios. A veces cuando hablo con las personas, no, es que a mí me cuesta orar. Y yo descubro que el problema no es la oración, el problema es no le aman. Y yo tengo un problema para leer la Biblia, como que no soy disciplinado con la Biblia. No le aman. Se escurre el amor. Nos deslizamos fácilmente. Cuando oramos, y si alguien tiene la sana costumbre de orar para la comida, no es un trámite, es una oración. No es un cumplido, no es una religión, no es una práctica, no es una costumbre, es una oración. Necesitamos darle peso a la palabra oración. Yo estoy hablándole a Dios. Así que cada vez que me siento y tengo un plato de comida delante, Señor, gracias, de ti vienen las fuerzas, de ti ha venido la provisión, gracias por las manos hermosas que me prepararon esta cena, es la de mi esposa. Gracias, Señor, por esta comida, por darnos el dinero. Señor, hoy puede ser el último día que coma esta milanesa.
A veces la palabra solo está en la mente, pero nunca llega a echar raíces en el corazón. A veces la tenemos acá nada más, conocemos, estamos inflados, pero no está acá. Y cuando la palabra no echa raíz en nuestro corazón, nos deslizamos, nos echamos a perder, rápido y fácil. Pero cuando el corazón es alcanzado por la palabra de Dios, ¿sabe qué sucede? El corazón termina humillando la mente. Mire, esto es maravilloso. ¿Por qué esto hace Dios? Todo lo que Dios hace acá, lo humilla acá. Todo lo que Dios hace acá, lo repito, lo humilla acá. Él te da una paz que sobrepasa todo. Esta no la casa, no la entiende. Quiere analizar la situación, se fija arriba abajo, sí, pero no está mal, es que se murió, es que ahora me falta, es que no sé con qué plata. No entiende, pero acá, ¿qué hay? Paz. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es anular la mente, sino mantenerla humilde. ¿Y por qué? Porque Jesús se encargó de añadir la mente a esta oración. Miren lo que dice Marcos, capítulo 12, verso 28. Marcos, capítulo 12, verso 28 al 31. Marcos 12, 28. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, acá le está citando. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Y qué agrega Jesús aquí? Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando nosotros decimos, yo quiero vivir para la voluntad de Dios, ¿qué es lo que verdaderamente estamos tratando de entender o de pedirle a Dios? Cuando decimos, Señor, revélame lo que tú quieres. Todo lo que tú me mandes hacer, yo lo haré. ¿Quién de los que está acá algún día hizo esa oración? Señor, lo que mandes, yo lo haré. Hemos repetido, hemos gritado las palabras de Isaías al decir, heme aquí, envíame a mí. Nos encanta recibir el envío, nos encanta recibir y tanto se habla del envío. ¿Saben cuál fue el envío que él hizo? Esto es un mandamiento, es algo que te mando, algo que te envío a que hagas. ¿Cuál es el envío mayor? Y no hay otro mayor a esto, es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Mi pregunta es, ¿dónde estamos fallando? Si es que estamos fallando. ¿Dónde? Al involucrar nuestra mente. ¿Qué significa? ¿Por qué ahora añade la mente? Significa que necesitamos ser seres pensantes. No existe un evangelio que se trate de no pensar. No, y no lo pensé. Le dicen fe, pastor, en fe. No, eso no es fe. La fe piensa. La fe analiza, pero es un análisis que está bajo el gobierno de la palabra de Dios, bajo la influencia, bajo el peso de la autoridad de Dios. Por eso que hablamos de una mente humillada, una mente que se somete al mandato de Dios. Se somete. No se enaltece. No trata de hablar para demostrar que sabe un poco más que los demás. No, es una mente humillada, es una mente que está baja, está tranquila. No busca frases. No está buscando a ver cuál es la frase. Así la posteo y la subo y me dan like. No. La mente, tranquilamente, humillate. Que eche raíz acá la palabra. Acá.
Porque cuando echa raíces acá, transforma toda nuestra vida. Y viviremos los días que vivieron la iglesia primera cuando invadieron Éfeso. Se convertían, un alboroto, lo querían golpear, lo querían acribillar a Pablo, como diciendo, rajen de acá. Al tiempo, en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿quién se queda en Éfeso? Aquila y Priscila, trabajando allí. Se dice que Apolo también colaboró. En el tercer viaje misionero de Pablo, se queda 3 años Pablo trabajando en Éfeso. Lo cual demuestra que Éfeso era una ciudad que Pablo veía que había un poder para desarrollar y para aprovecharlo. John Stott dijo, si quieres andar derecho, piensa derecho. Si quieres andar derecho, piensa derecho. A lo que yo añado, si quieres ser santo, piensa en santidad. Si quieres ser amable, piensa en amabilidad. Si quieres ser benigno, piensa en cosas buenas. ¿Quieres ser puro? Piensa en pureza. Y ahí está Pablo tratando de escribirle a los filipenses, en esto ustedes deberían estar pensando en todo lo bueno, lo honesto, lo puro, lo amable, lo que es digno de alabar. En esto piensen en esto. Una mente que se somete. Éfeso, la iglesia en Éfeso estaba perdiendo esto. Así que yo puedo trabajar sin amar a mi hermano. Yo puedo predicar sin amarte. ¿Y cómo puedes predicar? Y uso el don de la comunicación. ¿O no ven gente que tiene un don de comunicación y de influencia fuertísimo? No, porque si tiene tantos seguidores debe ser re bueno. Es el don de la comunicación. El don del arte, el don de la música podemos utilizar. Todos los dones y los talentos que podamos tener lo podemos utilizar y no amar. Y hacer actividades que parezcan cristianas y que parezcan que impactan la ciudad, pero veamos quién se convierte verdaderamente al Señor. ¿Por qué no nos inspeccionamos a nosotros mismos en esta noche y veamos quién de los que está acá realmente nació de nuevo y ha rendido su vida a Cristo Jesús? ¿Quién de los que está acá estaría dispuesto en esta noche a morir o que le maten un hijo con tal de no negar a Jesús como Señor y Salvador? ¿Quiénes? No nos gustan esas propuestas, pastor. Váyase a predicar a otro lado. Necesitamos irnos tranquilos hoy a casa. Es que para esto nacimos. No nacimos para otra cosa. Nacimos para mostrar y reflejar la gloria de Dios. Somos la vitrina de Dios en la tierra. Somos el reflejo de su gloria, somos el reflejo de una esperanza, somos el reflejo de la paz, el reflejo del amor, el reflejo de la paciencia, de la bondad. Somos el reflejo de Dios. Dios ha decidido en su propósito eterno mostrarse a través de ti. ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué honor! ¡Qué invitación! Pero se me vienen las palabras de Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Ahí tienes una persona con una mente entrenada, con un don espectacular para comunicar la ley de Dios, para debatir, para discutir en la sinagoga, a ver qué era lo correcto, cómo interpretar la ley. Sin embargo, Jesús le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tus dones naturales a mí no me sirven. Porque yo si quiero tomo una piedra y la hago hablar. Busca para atrás. Estoy parafraseando, no le dijo eso a Nicodemo, pero estoy ampliando el mensaje. Mira para atrás. Mira, yo hice hablar una burra. ¿Qué estudió la burra? ¿Qué estudio teológico hizo? ¿A qué escuela profética fue la burra para profetizar? A ninguna. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. No donde hay conocimiento. Y no estoy haciendo apología de no estudiar. Quien te habla, cada día mi esposa es testigo solamente. Madrugo mucho para estudiar la palabra.
Hay que ser diligentes, hermano. Hay que sentarse, estudiar, buscar, indagar. Gracias a Dios tenemos internet. Es un instrumento. Lo puedes utilizar bien, lo puedes utilizar mal. Tú eliges. Sé diligente, estudia, capacítate. Pero si el Espíritu no está, no hay libertad. ¿Cómo vencer el pecado? Que me oren, que me encierren en una habitación una semana entera, ayuno y oración y té con galletita y a ver si Dios me habla. No. Renuncia a tu yo, renuncia a tus pecados, arrepiéntete. Recibe la amonestación de Dios en esta noche. ¿Qué es lo que te está aquejando? Y esa dolencia una y otra vez, reincidimos en el pecado y una y otra y estamos acá y dale y cantamos y vamos al culto y la palabra y me voy a casa y dale y dale. Acá tiene que echar raíces la palabra. Pero una iglesia se desliza y se desvía. Y las prácticas inmorales aparecen cuando se pierde el amor. ¿Sabe qué me doy cuenta? Y lo hemos hablado con Vicky en privado. No voy a estar más en lugares donde se habla de otras personas que estén ausentes. Basta de hablar de la gente, basta de criticar que si te gusta el color del pelo, que se tiñó, si no se tiñó, si está pelado, si no está pelado. Evitemos conversaciones necias y amémonos los unos a los otros. Dejemos de burlarnos de la gente que no nos cae bien y amémoslo. Dejémonos de pasar siempre las noches de relax con la misma persona. Búscate una nueva compañía, ama, busca a tu hermano, haz algo distinto en tu vida, muévete y que tus movimientos y que tus acciones te entrenen en el amor. Porque si voy a elegir pasar una noche con alguien que no me va a hacer preguntas, que no me va a molestar, cómprate un perro. Necesitamos ser entrenados en el amor. Y la única manera en que Dios nos entrene para amar es con gente que no es fácil de amar. Vete, complicado. Bueno, analiza, usala, pero que esté humillada siempre. Y mira, siempre con esta persona se pone bravo cuando vos tocas tal tema. Vos tocás el tema política acá y se arma la gresca. Listo, no tocaremos la política. Y hablas de tal cosa. No para más. Sé inteligente, sé sabio. Saca el tema vos. O pateala al córner cuando la sacan. En términos futboleros. Entrénate en el amor. ¿Saben por qué? Porque me estoy perdiendo de conocer a Dios. Efesios 3:17. Miren el mensaje que Pablo le escribió a los Efesios. Efesios 3:17 al 19. El consejo de Pablo se volvió en reprensión 40 años más tarde. ¿Están acá? El consejo de Pablo, lo vamos a leer ahora, se volvió 40 años más tarde una reprensión. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos anchura, longitud, profundidad y altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud, de toda la plenitud. ¿Sabe lo que está diciendo? Para que sean llenos del todo de Dios. No de algo, del todo de Dios. Pero por favor, miren el verso 17. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿A fin de qué cosas le dice? Arraigados y cimentados, ¿en qué? En el amor. Mis hermanos de Efesios, por favor, no pierdan su raíz y sus cimientos en el amor.
tienen un futuro complicado si pierden el amor. Si pierden la raíz, si pierden los cimientos, sus esfuerzos no valen de nada. Si pierden de raíz y pierden el cimiento, si se pierden en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, ustedes se pueden deslizar. Mis hermanos de Efesios, si ustedes dejan de amar a su prójimo como a ustedes mismos, todo el trabajo que hagan será infructuoso. Porque no buscamos una congregación feliz, hermanos de Efesios. Buscamos que el evangelio sea real en la ciudad. No buscamos una iglesia pujante, buscamos una ciudad transformada. Eso era lo que buscaban los padres apostólicos. Eso era lo que buscaban los apóstoles. Cada vez que entraban a una ciudad, ¿qué veían ellos? Una ciudad transformada. No veían una congregación más en la ciudad. No. Y cada vez que tenemos la oportunidad lo charlamos con los hermanos de Bragado. Es linda la congregación, es hermosa la congregación, nos amamos todos, buenísimo. ¿Por qué? Porque está en riesgo la ciudad. Si no nos tomamos esto con seriedad, no vamos a transformar nada. Vamos, algo tiene que pasar. ¿Por qué? Porque el amor es lo que rompe nuestra rutina de vida. El amor rompe nuestros esquemas, el amor rompe nuestra agenda, el amor rompe nuestras rutinas, nuestras prácticas, nuestro ir, nuestro volver, nuestro trabajo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas. Todo es transformado por el amor. ¿Saben por qué? Porque yo, y esto lo dice Pablo, yo lo que puedo hacer es, no sé, tener todos los dones. Puedo profetizar. Yo puedo conocer todos los misterios acerca del reino y todas las revelaciones del nuevo pacto la tengo acá y no sabés. Me decís una cita y yo ya te digo si antiguo pacto, si nuevo pacto. Podés tener toda la fe necesaria para trasladar los montes. Puedes repartir todo lo que tienes a los pobres. Puedes entregar tu cuerpo para que sea quemado, pero si no tienes amor, no eres nada. Nada. Porque una iglesia sin amor muere. Muere. Sin amor estamos muertos. Muertos. La cura. Gracias, Señor. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué fue? En una casa, en una charla, cuando despreciaste a tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde te perdiste? Recuerda dónde caíste y arrepiéntete y haz, ¿qué cosa? Las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Una invitación a considera, reflexiona, recapacita. Arrepiéntete. Después, ¿sabe? La palabra metanoia es cambia la manera de pensar, porque el amor te lleva a eso. Te invita a cambiar tu manera de pensar. La palabra en hebreo para arrepentimiento es dar un giro en U. Es date la vuelta. Por eso te va a pasar en esta vida, y yo quiero declarar esta palabra, quiero que la abraces en tu corazón, que con muchas personas con las que caminabas, no seguirás caminando por causa del arrepentimiento. Es que ya no camino para allá, me tengo que volver, me pasé de largo, me pasé de rosca, estoy falseado. No es así, este no es el evangelio. No voy a hablar más mal de mi hermano, no voy a hablar mal de la iglesia, no voy a hablar mal de ningún ministro. Dios juzga, Dios conoce, Él es el que recorre y se pasea en medio de los candeleros. ¿Usted cree que algo va a escapar de Dios? Vuelve y vuelve a las primeras obras. ¿Sabe cuál es la advertencia? Mira, si no vuelves al primer amor y no te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero. ¿Sabe qué significa sacar el candelero? Es que esa congregación deje de ser iglesia. El candelero es la iglesia, es la luz. Por eso Jesús le dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo.
Así que si a mí me quitan el candelero y si a nosotros Dios nos quita el candelero, vamos a ser una congregación que nunca será iglesia. Vamos a tener actividades, vamos a cantar. Buen día, hermano, ¿cómo están? Puesto de pie, abrimos, oramos, cantamos, espectacular, disfrutamos la música, predicamos la palabra, me puedo distraer, voy al baño. Entonces, no importa, ya no somos iglesia, haz lo que quieras. El candelero le iba a ser quitado. Iban a dejar de ser la luz del mundo. Y no podemos permitirnos esta situación. No nos podemos permitir vivir una vida y dejar de ser luz, dejar de alumbrar. Vamos, hermanos, necesitamos ver una ciudad transformada, no una iglesia linda, no una congregación linda. No estemos buscando, a veces le damos vuelta, no, porque si hacemos esto se enganchan los pibes. No, que si no nacen nuevos no se van a enganchar nunca. El Evangelio no engancha gente, el Evangelio salva, rescata y transforma vidas para siempre. Y es de público conocimiento. Todo es de público conocimiento, porque cuando Jesús salva, hermano, Jesús salva. No es una conversión así, no es que cambió de religión, no se cambió de colegio el nene, no. Fue rescatado como un tizón arrebatado del fuego. Oh, Padre, tu amor, el cual ha sido derramado sobre nuestras vidas, sea el amor que nos gobierne, sea el amor que nos sustente y sea el amor que nos permee. Oramos y clamamos a ti en esta noche para que nuestros ojos se abran y te puedan ver a ti, Señor. No queremos ser una congregación evangélica, no queremos ser una congregación, ni tampoco un auditorio que encierre gente que quiera intentar tener una moral mejor. Queremos ser iglesia en la ciudad, queremos ir y salvar al que está perdido, ser instrumentos de salvación. Ser instrumentos de justicia, ser instrumentos de tu amor, instrumentos de paz, instrumentos de bondad. Padre, que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes, te lo pedimos por favor. No permitas que nuestros pies resbalen, no permitas que nos deslicemos. Trae la advertencia necesaria en el tiempo justo, con la palabra justa. Y Espíritu Santo, convence a quien quieras convencer. Y te pido para que a través de nosotros la ciudad pueda recuperar la esperanza que perdió. La provincia, la nación y cada nación que pisemos sean tierras transformadas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Quiero orar por su hermano ahí donde está. Sería muy bueno que ore por su hermano. Si estás con tu familia o estás con alguien, hacelo. Gracias. Gracias, Señor. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mire esta promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Quién puede comer de Cristo? El que vence, el que vence, el que vence. ¿Y quién es el que vence? ¿Quién es el que vence? Primera de Juan 5, versos 4 y 5.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quiénes vencen al mundo? Los que han nacido de nuevo. Eres un vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque todo aquel que nace y que es nacido de Dios tiene una fe franquiciada. Tiene una fe prestada. Como dice Pablo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. La fe que tienes no es tuya, es la fe que Dios te ha dado para vivir en estos días. Sin importar si mañana sea un día negativo o positivo, tienes fe suficiente para vencer al mundo. Amén. Abraza al que tenés al lado y decirle: somos más que vencedores en Cristo Jesús.